Buenos días, hermanos. Quiero invitaros a abrir vuestra Biblia en el libro de Jonás, el capítulo 1, los versículos 1 al 17. La última vez que estuvimos considerando fue también este libro, bajo el título Conociendo a Jonás, y realizamos un vuelo de acercamiento al libro, considerando pues una perspectiva general y ver cómo un libro que fue escrito casi hace 3000 años, pues todavía tiene lecciones para cada uno de nosotros. Hoy el título que quiero compartir de esta reflexión es Huyendo de Dios. ¿Alguien puede huir de Dios? ¿Podemos huir de Dios? Pues el personaje de este libro, Jonás, tuvo la intención de huir de Dios, de la presencia del Señor. Leía hace un tiempo una frase que me llamó la atención de Alejandro Sanz, un cantante español muy conocido, sobre todo la gente joven, pero me llamó poderosamente la atención la frase que él dijo, y él dijo la siguiente: debemos mirar al cielo, tomar nueva fuerza y trabajar aquí con toda la pasión del corazón, restaurando corazones partidos. Me hizo pensar esta frase, mirar al cielo. Necesitamos mirar al cielo para contemplar la presencia del Señor, para escuchar su voz, para renovar nuestra fuerza cuando nos sentimos cansados o desanimados, para recuperar el entusiasmo, como dice aquí Alejandro, para trabajar aquí en la tierra con toda la pasión del corazón. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Restaurando corazones partidos. Porque realmente esa es la situación de la sociedad. Gente que tienen sus vidas deshechas. Únicamente Dios puede restaurar nuestras vidas, como una vez hizo con nosotros. Esa es la finalidad, restaurar corazones partidos. Consolando a los que sufren. Decía una canción que también cantaba Ana Belén: solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Una de las frases decía: y que la muerte no me encuentre sin haber hecho lo suficiente. La lucha apasionada hacia los demás. Hubo alguien que sí dejó un ejemplo a seguir. Fue Jesús de Nazaret, el ejemplo, el modelo a seguir. Él nunca perdió de vista la visión de la comisión que Dios le encargó. Dice Mateo 9:35 que Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en la sinagoga, anunciando las buenas noticias de salvación acerca del reino, sanando toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. En esta mañana, hermanos, quiero reflexionar que el Señor restaure en nuestros corazones el entusiasmo, el buscar a las personas para que vengan al conocimiento de la verdad. Leía en una revista cristiana hablando de una iglesia misional. ¿Qué es una iglesia misional? Es un grupo de cristianos entusiasmados, enamorados de Cristo, que tienen esa pasión por alcanzar a esta sociedad que no conoce al Señor. Pues decía el artículo, una iglesia misional debe ganar proximidad, ser sensible, de detectar como paso previo para empatizar con las necesidades de las personas que comparten con nosotros los círculos con los que estamos presentes. Aprender a pararnos y ver a esas personas con los ojos del Maestro, notar su dolor, su sufrimiento, su soledad, detectar sus cargas, retos, tensiones y frustraciones, y tener la capacidad de sentir compasión y misericordia por ellos. Una iglesia misional debe actuar con pasión, detectar las necesidades de las personas, ha de movernos a la acción, a dar pasos concretos para suplir esas necesidades o aliviarlas. Una iglesia misional debe proclamar, explicar las buenas noticias en una forma no que sea cómoda para nosotros, sino relevante para nuestros oyentes. Ganar proximidad, ver a las personas con los ojos que Jesús les veía, actuar con pasión, proclamar las buenas noticias, que en Jesucristo hay salvación y vida eterna. En esta mañana os propongo considerar
tres aspectos de la misión de Jonás. En primer lugar, la urgencia de la misión. En segundo lugar, la desobediencia de la misión. Y en tercer lugar, la trascendencia de la misión. Urgencia, desobediencia, trascendencia. En primer lugar, vamos a ver la urgencia de la misión. Dice el versículo 1 que el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Fijaros de qué manera introduce el mensaje que Jonás tiene que comunicar, que transmitir al pueblo. La frase vino palabra de Yahvé, tal como traduce la versión Reina Valera del 60, dicen que es solemne y significativa, porque ningún judío piadoso se atrevería a escribirla como preámbulo a sus propias opiniones. ¿Quién es el protagonista de esta historia en el libro de Jonás? Es Dios. El libro comienza con él, como hemos leído. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás y termina con Dios en el capítulo 4, los versículos 10 al 11, cuando el Señor le dice a Jonás: ¿sientes lástima por una planta que aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido? Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Unos datos biográficos de Jonás. Jonás nació cerca de Nazaret. Profetizó en tiempos del rey Jeroboam II. Jonás tuvo su ministerio profético al comienzo del siglo VIII a.C. Fue contemporáneo de Amós y Osea. Jeroboam II fue un rey inteligente en lo político, pero rebelde en lo religioso, que convirtió a Israel en un caos tremendo. Es más, gobernó durante 41 años. Le dice el Señor a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Vemos la urgencia de la misión. Fijaros que el significado de la frase no es ponerte de pie y vete, sino ve enseguida, márchate sin demora. Indica, por tanto, la necesidad de una respuesta inmediata. Dios quiere que Jonás parta inmediatamente para Nínive. Bien, ¿en qué consistía el mensaje que Jonás tenía que proclamar a los ninivitas? En primer lugar, denuncia de la maldad. En segundo lugar, advertencia del juicio de Dios. En tercer lugar, llamada al arrepentimiento. Y en cuarto lugar, esperanza de misericordia. Son 4 ingredientes que deberíamos siempre incorporar cuando transmitimos el mensaje de salvación a las personas que no conocen al Señor. Al Señor le importa el mundo gentil, aun siendo crueles y malvados. Nosotros éramos malos, pecadores, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. De tal manera que dice la Biblia que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jonás no entendía, no comprendía que los ninivitas necesitaban la salvación. A veces nos ocurre a nosotros cuando miramos a la sociedad. Somos indiferentes, no somos sensibles. Nos da igual que pasen a la eternidad sin Dios y sin esperanza. El mensaje de Jonás es para los gentiles, no para los judíos. Jonás tenía que aprender que no era la salvación de exclusividad de los judíos. Él tuvo que recordar y aprender también, tal como el Señor le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora bien, el mensaje de denuncia ofrece una oferta siempre de perdón. A Dios no le interesa solo el juicio, sino también la salvación de los perdidos. Vamos a ver en segundo lugar la desobediencia de la misión. Versículo 3, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis.
Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Su vida fue una desobediencia a Dios. Jonás huye de la presencia del Señor. Jonás quiere escapar de la misión que Dios le había encomendado. La desobediencia siempre nos aleja del Señor. La intención de Jonás era huir tan lejos como puede. Lo más probable es que se dirigiera a Tartesos, que está situada en la desembocadura del Guadalquivir. Jonás se dirigió en la dirección opuesta a Nínive. Si estaba al norte, Nínive estaba al sur. Tarsis, al otro extremo del Mediterráneo, en el lugar más alejado del mundo conocido en aquel entonces. Ahora bien, al oír de Dios, traerá sus consecuencias a Jonás. Jonás está rechazando ser profeta del Señor. Él tiene una crisis de identidad, un hundimiento en su vida. Está dispuesto a sacrificar su ministerio, su carrera, incluso su relación con Dios. Dice que encontró un barco que iba a Tarsis. Los viajes por aquel entonces eran lentos y solo podían realizarse en el verano, en los meses comprendidos entre mayo y septiembre. Y es curioso que desde que él desciende a Jope, desciende al barco, desciende al interior del barco, más adelante desciende hasta el vientre del gran pez, un descenso que le fue llevando a un alejamiento progresivo del Señor. De tal manera que en el comentario bíblico de David Burr, él dice: la frecuente aparición del verbo descender, añadida a la repetición de lejos de la presencia del Señor, sugiere que al apartarse de la voluntad de Dios, Jonás se iba hundiendo progresivamente. Todo alejamiento de Dios, sea cual sea su causa, constituye un descenso paso a paso hacia el abismo. Descenso, descenso hacia el abismo. Eso nos ocurre cuando nos alejamos del Señor. Pero qué bueno que el Señor tiene misericordia de nosotros, que cuando caemos con frecuencia, Él extiende su brazo y nos restaura y nos lleva al camino correcto, al camino adecuado. Ahora bien, dice el versículo 4, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Dios interviene para impedir los planes de Jonás y devolverle al camino correcto. Aquella tempestad no se produjo por casualidad, sino que fue obra de Dios, porque es el Señor quien controla todos los elementos de la naturaleza. Ahora bien, la huida de Jonás tiene como finalidad su corrección y restauración. Dios dirige las circunstancias de Jonás con el fin de devolverlo al camino correcto, para que él se dé cuenta de su error, que reflexione, que recapacite y que vuelva al Señor. Temiendo por su vida, dice el versículo 5, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Aquellos marineros eran grandes profesionales, gente que conocían todo tipo de vientos, de oleaje, y estaban atemorizados, presas del pánico. Y curiosamente, Jonás estaba profundamente dormido en la bodega del barco. Jonás baja al interior de la nave para dormir. Otro paso más en su descenso. Jonás sigue deseando esconderse de Dios, del mundo, de la sociedad, de la tempestad, de los marineros, de sí mismo, de todo. ¿Estamos nosotros durmiendo, entretenidos, distraídos mientras el mundo se pierde sin Dios y sin salvación?
Así que el capitán bajó a buscarlo, versículo 6. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. El patrón del barco se asombra de que alguien durmiera en medio de la tempestad, del peligro. Dice un comentarista bíblico, Jonás había sido comisionado para clamar contra una ciudad gentil en nombre de Dios. Pero su desobediencia hace que un gentil tenga que decirle que clame a Dios. El siervo de Dios tendría que haber enseñado a los marineros a orar, pero el patrón le da lecciones a él. ¿Y nosotros? ¿Cómo va nuestra vida de oración? ¿Estamos intercediendo por las personas que están en nuestro barco? Compañeros de instituto, de taller, de la universidad, donde desempeñes tus funciones laborales. Entonces la tripulación, versículo 7, echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como culpable. La costumbre de echar suerte para descubrir al responsable de alguna situación era muy común y normal en la antigüedad. Ahora bien, el Dios que controla todos los acontecimientos es quien revela a los marineros que Jonás es la causa de la tempestad. Versículo 8. Es sorprendente porque nunca me había fijado y creo que es uno de los versículos que contienen 5 preguntas. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Jonás había descendido a la bodega de aquel barco buscando esconderse del mundo. Pero aquel bombardeo de preguntas le hacen pensar, le hacen reflexionar. Aquellas preguntas le acorralan, le humillan. Estamos también nosotros escondidos en nuestras casas, trabajo, estudio, y no nos damos a conocer como cristianos a otras personas. En tercer lugar, vamos a ver la trascendencia de la misión. Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. ¡Wow! A pesar de su desobediencia, Jonás sigue fiel a sus convicciones. Su fe es firme, es estable. Aquel Dios en que había creído no puede desaparecer de su vida. Jonás testifica ante los gentiles de su Dios. El que rehusó ir a predicar a los ninivitas, ahora ve la necesidad de predicar a aquellos marineros. Y el Señor le da una segunda oportunidad para que compruebe, para que él sienta el amor también por aquellas personas que iban en ese barco y que no conocían al Señor. Los marineros se aterran al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. En cierto aspecto, aquellos marineros se hacen portavoces de la conciencia de Jonás. Detrás de aquellas palabras está la voz de Dios, aquel Dios que él pretendía huir. Dice el versículo 11, como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Jonás les ha confesado la causa de la tempestad. Él es culpable. Ahora bien, aquellos marineros buscan desesperadamente calmar la ira de Dios, porque estaban atemorizados. Aquel gran oleaje estaba inundando aquel barco. Aquel fuerte viento desplazaba fuertemente aquel barco. Temían por sus vidas. Jonás le contestó, versículo 12, échenme al mar, y
y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Jonás se ofrece como víctima para que los marineros no mueran. Asume su culpabilidad. Jonás no está pensando en cómo salvar su propia vida, sino la de los gentiles. Él está dispuesto a dar su vida por los demás. Es una tipología de Cristo también, de dar su vida por la humanidad. Sin embargo, versículo 13, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. No veían solución. Aquel barco iba a hundirse. Aquellos esfuerzos de aquellos marineros fue en vano, porque la fuerza de la tempestad crecía más violentamente. Esta historia nos enseña que más allá de las tormentas hay un Dios poderoso que está cumpliendo sus propósitos de bendición y salvación y restauración. Fijaros el versículo 14. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejen morir por el pecado de este hombre y no nos haga responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esa tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. ¡Wow! Por primera vez el nombre de Dios está en los labios de aquellos marineros. Ellos antes habían clamado a sus propios dioses sin solución. Ahora invocan el nombre del Señor. Los marineros reconocen a Dios como el autor de la tempestad. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Al echar a Jonás al agua se produjo una calma instantánea. Qué contraste con aquel viento, aquel oleaje. Aquel viento termina, el oleaje empieza a aquietarse. Y este incidente, este episodio nos recuerda cuando Jesús se encontró en el barco en medio de aquella tempestad y dice que levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Aquel milagro sorprendió a aquellos marineros, de tal manera que dice el versículo 16, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Quedaron impactados, asombrados por el gran poder del Señor. A pesar de la desobediencia de Jonás, los marineros acaban creyendo en su Dios. La frase temer a Dios con gran temor, como traduce la versión Reina Valera del 60, tiene la fuerza de creer en Él de verdad. Aquellos marineros creyeron en Dios. Quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Entre tanto, versículo 17, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Lo importante de esta historia no es el hecho en sí de que el pez se tragara a Jonás, sino el tiempo que estuvo en el vientre del pez hiciera a Jonás tener un tiempo de reflexión, un tiempo para pensar. Jonás tuvo tiempo para pensar, para evaluar, para valorar su vida, su ministerio, su seguimiento al Dios a quien había creído, aquel Dios que le dio una segunda oportunidad, que pudo experimentar por ese milagro en ese barco y pudo testificar con valentía a aquellos marineros y llegaron al conocimiento de la verdad. La señal del profeta Jonás, como dice Jesús, Jesús vio en esta historia del profeta un claro anticipo de su propia muerte y resurrección. Jonás está puesto como señal que apunta hacia Jesucristo.
llegamos a una conclusión y sobre todo a una aplicación. Los cristianos tenemos un mensaje urgente a comunicar. Hermano, no podemos demorarlo, dejarlo para otra ocasión. El bien que hemos recibido del Señor, el encuentro que ha revolucionado nuestra vida, que ha restaurado, eso no puede impedirnos de callarnos, como aquellos discípulos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos callarnos. Y como siempre me gusta, yo el primero, somos todos misioneros, que no tenemos que estar en Nigeria ni en Uganda. Es posible que hayan hermanos que sientan ese llamado. Nuestro campo de misión principalmente es las horas que pasamos en nuestro centro de trabajo, en el instituto, en la universidad, donde vaya. Somos cristianos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Jonás huye de su responsabilidad de comunicar el mensaje de salvación. No podemos huir de esa responsabilidad. No podemos hacer un evangelismo agresivo, sino sencillo, natural. Acercándonos a las personas, como veíamos al principio, la proximidad. Ver a la gente como con los ojos que veía el Maestro. Renovar esa pasión, ese entusiasmo, para proclamar un mensaje que es relevante. Ojalá seamos capaces de contagiar con el virus del Evangelio a estas personas. Y tendrían que decirle a los medios de comunicación, tantos contagiados, y tanta gente que han venido al conocimiento de la verdad. Ojalá que este tiempo de pandemia a la sociedad le haga volver su mirada al Señor. La desobediencia siempre nos aleja del Señor. Jonás duerme. Jonás se esconde de Dios, del mundo, de la sociedad, de la tempestad, de los marineros, de sí mismo, de todo. Hermano, ¿de qué huimos? Estamos adormecidos como Jonás en el interior de la bodega de aquel barco, mientras el mundo se pierde. Estamos nosotros durmiendo, entretenidos con las series que Netflix u otras cadenas, como me dicen mis compañeros que ven todo el fin de semana 14 series, todo el tiempo enganchados. Estamos distraídos. No quiere decir que no sean buenas las series, son interesantes. Pero estamos distraídos mientras el mundo se pierde sin Dios y sin salvación. Jonás testifica a los marineros, es valiente a su misión. Para él significaría una satisfacción ver a aquellas personas que él podía tener cierto rechazo y que alcanzaron la salvación en el Señor. Jonás tuvo que proclamar un mensaje de bondad, de misericordia. Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort, de comodidad. La desobediencia nunca nos trae nada bueno. Es importante aceptar nuestros errores y arrepentirnos. Señor, te pido perdón porque me siento distraído, entretenido en otras cosas y he perdido el objetivo por el cual estoy aquí. No podemos escapar de la presencia del Señor. Dios ama a toda la humanidad. Dios quiere que todo el mundo llegue al conocimiento de la verdad. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere únicamente un juicio, Dios quiere también la salvación. El Señor Jesús no ha venido para condenar al mundo, dice la Biblia, sino para que el mundo sea salvo por Él.
Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. El que rehúsa creer en mí será condenado. Dios siempre nos da una segunda oportunidad, como le pasó a Jonás. Alguien decía, el principal problema evangelístico al que se enfrenta la Iglesia no es la resistencia de quienes no quieren escuchar las buenas nuevas del Evangelio, sino nuestra falta de motivación e imaginación para comunicar su mensaje. Que Dios nos ayude, que el Señor restaure nuestras vidas, nos siga entusiasmando, nos siga apasionando para comunicar ese evangelio de esperanza para gente que vive en soledad, en frustración y necesitan al Señor Jesucristo como su Salvador, como su esperanza en su vida. Y tú, querido amigo, tú que habitualmente sueles escuchar los mensajes que proclamamos desde este medio de comunicación, tú que tienes interés, que te haces preguntas, ¿de qué huyes? ¿De qué te escondes? ¿Huyes de Dios? ¿Te escondes de Dios? El Señor quiere ir a tu encuentro. Tú que estás perdido y alejado de Dios, Él ha venido a buscar y a salvar a aquellos que se han perdido. Él quiere rescatarte de la tempestad que estás atravesando, circunstancias que estás viviendo y que pierdes el control. Él desea darte la paz que el mundo no puede darte. La Biblia dice, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Ponga atención. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Que a Él sea toda la gloria, a nosotros la bendición del Señor. Vamos a terminar en una oración. Señor, bendecimos tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro modelo a seguir. Señor, necesitamos que tú recuperes en nuestra vida la visión, la pasión, la acción para comunicar y transmitir el mensaje de salvación y esperanza en el nombre de Jesús, Señor, el único Salvador, el único mediador entre Dios y los hombres, Señor. Ayúdanos a buscar las cosas de arriba, del cielo, a aspirar, Señor, a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, ayúdanos a recuperar ese entusiasmo, a ver la necesidad de las personas que viven en soledad y frustración y en un vacío existencial que únicamente tú puedes llenar, Señor. Y a las personas que nos escuchan, ten de ellos misericordia para que ellos puedan reflexionar y pensar en la brevedad de la vida, en la diferencia que existe en conocer a Jesús y en vivir de espaldas a Él. Señor, te pido que tengas misericordia de estas personas que escuchan de tu palabra, para que ellos un día vengan al conocimiento de la verdad. Te lo pedimos y deseamos que en el comienzo de semana tú nos guíes, tú estés presente en nuestras vidas, tú nos unjas con el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.